Padre bendito que moras en lo alto del cielo, Señor, queremos pedirte tu compañía en esta mañana. Queremos que tú seas nuestro invitado especial, Señor, y que seas tú nuestro maestro. Que tú a través del hermano Yuchi puedas darnos el entendimiento de tu palabra que necesitamos, Señor. Abre por favor la mente y los corazones de aquí los hermanos presentes para que ellos puedan abrazar esta santa verdad y, Señor, estar prontos para tu próxima venida. Quédate con nosotros, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Tem até que horas? 7, 1 hora. Bom dia a todos. Bem-vindos novamente aos nossos estudos. Buen día a todos, bienvenidos nuevamente. Ontem nós estivemos estudando sobre metodologia Ayer nosotros estábamos estudiando sobre la metodología e hoje nós vamos concluir o nosso estudo. y hoy nosotros vamos a terminar nuestro estudio. Paramos após ler o sonho de Miller, Paramos un poco para leer sobre el sueño de Miller, mas eu não consegui colocar em ordem tudo que eu necessitava. mas todavía no conseguí colocar todo en orden lo que necesitábamos. Todos se lembram bem do sonho que nós lemos ontem? ¿Todos recuerdan bien el sueño que leímos ayer? Sim? Não? ¿Sí? Ok. Vou considerar que todos se lembram. Ok, vamos a considerar como que todos recuerdan. E um ponto que está em negrito, em destaque aqui no texto, é que Un punto que está aquí en negrillas, aquí en el texto, diz que eles também fizeram em pedaços o cofre dice que ellos también hicieron pedazos el cofre e espalharam o restante no meio da sujeira. y dispersaron todos en medio de la mugre así. Mas o que seria essa... Página 58. Mas o que seria essa sujeira? Mas, ¿qué es lo que es esa suciedad? Pecado? Pecado, Talvez. tal vez. Se nós formos até a nossa próxima página, ¿Perdón? Falsos enseñamientos. sim, Sí, também. también. Deixa eu apenas localizar aqui. Todos ya tienen la página 58, ¿no? Na página 59, Em nós la temos página- um texto ali. É o primeiro da página. En la página 59 nosotros tenemos un texto, el primer texto de la página 59, Que nos diz ali que a sujeira são as falsas interpretações da Bíblia. que nos indica aquí que la basura son las falsas interpretaciones de la Biblia. Você pode ler pra gente o texto? Vamos a leer. El texto dice así. Las mentes de los discípulos estaban en alto grado influenciadas por las tradiciones y máximas de los fariseos, que colocaban los mandamientos de Dios en un mismo nivel que sus propias invenciones y doctrinas. Los escribas y los fariseos no aceptan ni enseñaban las escrituras en su pureza original, sino que interpretaban el lenguaje bíblico para producir sentimientos y mandamientos judiciales que Dios nunca pretendió producir. Ellos colocaban una construcción mística sobre los escritos del Antiguo Testamento y tornaron confuso lo que el Dios infinito había hecho claro y simple. Estos hombres instruidos ponían ante el pueblo sus propias ideas y hacían de los patriarcas y profetas a los responsables de las cosas nunca pronunciadas. Estos falsos maestros enterraron las preciosas joyas de la verdad debajo de la suciedad de sus propias interpretaciones y aforismos y cubrieron las más simples especificaciones de las profecías referentes a Cristo. Ellos hicieron la custodia de los mandamientos de Dios para parecer un montón de ceremonias rigurosas, tan inútiles y tontas que la fuerza de la ley de Dios fue destruida. Ellos reunieron exigencias sobre los mandamientos de Dios que nunca podrían alcanzar, disminuyendo así el respeto por Dios. Certo, então nós vemos aqui que
Esses falsos mestres enterraram as preciosas joias da verdade abaixo da sujeira de suas próprias interpretações. Entonces nosotros vemos que esos falsos maestros ensuciaron las joyas de la verdad a base de sus falsas interpretaciones. E esse texto nós vemos que está se referindo aos escribas e fariseus. Entonces nosotros vemos que ese texto se está refiriendo a los escribas y a los fariseos. Esses escribas e fariseus utilizavam esse método gramatical. Y los escribas y los fariseos utilizaban este método gramatical. Porém, esse método, ele, como no sonho de Miller, destrói, digamos assim, a preciosidade que a Bíblia possui. Así también ese método, como en el sueño de Miller, destruye las preciosas verdades que en el sueño de Miller fueron presentadas. E as esconde embaixo de sujeiras, tradições e interpretações da própria vontade humana. Y las esconde bajo de la suciedad y las tradiciones de las interpretaciones humanas. Ambos esses métodos, eles têm a sua origem do círculo protestante. Ambos métodos, el histórico gramatical y el histórico crítico, tienen su origen en No círculo protestante, vem do protestantismo. En el círculo de protestante, en el protestantismo. A diferença entre eles é que ele segue as tradições, eles conservam aquilo que receberam de seus pais. La diferencia entre ellos es que uno conserva las tradiciones que recibieron de sus padres. E o outro é liberal. Y el otro es liberal. Procurando tirar essas tradições. Procurando sacar esas tradiciones. E interpretar a Bíblia de uma maneira racional. Interpretando la Biblia de una manera racional. Se nós lermos o próximo texto aqui que está nas nossas notas, si nosotros leemos el próximo texto que tenemos aquí en nuestras notas, nós iremos ver que eles utilizam, digamos assim, a Bíblia como um livro comum. Nosotros vamos a ver que ellos utilizan la Biblia como un libro común. Se você quiser ler, eu não vou. Sim, sim. El primer texto donde dice método histórico crítico. El método histórico crítico es un método de interpretación de las Sagradas Escrituras que presupone la liberación de premisas dogmáticas y que adopta la razón como criterio principal de la evaluación del texto bíblico. Él nace de la ilustración de los primeros rasgos de lo que posteriormente será llamado teología liberal protestante. Aunque su origen es europeo, su influencia se extiende a todo el mundo, llegando a Brasil. Pode continuar. Continuamos. El método histórico crítico tiene sus raíces académicas más profundas en Alemania. Se extendió por Europa, llegó a Estados Unidos y se ha difundido por el mundo, y hoy es aceptado como un considerable número de denominaciones cristianas. Los teólogos que adoptan el método histórico crítico entienden que la Biblia debe interpretarse como cualquier documento secular. Una vez que fue producida por factores puramente humanos, Ethel Lindemann afirma que en el método histórico crítico el concepto de escritura sagrada es relativizado de otras religiones, relativizado de forma que la Biblia no es más que un escrito religioso igual a otros escritos religiosos. Una vez que otras religiones tienen sus escrituras sagradas, no se puede asumir que la Biblia sea singular y superior a ellas. Es por eso que la Biblia debe ser tratada como un libro igual a cualquier otro. ¿Continuamos? ¿La última? Só isso. La última. Não, só isso. Solo eso. Então nós vemos aqui que eles tratam a Bíblia como qualquer outro livro, um livro comum. Entonces nosotros podemos ver que ellos tratan la Biblia como cualquier otro libro común. E eu vou colocar isso aqui como... não sei que palavra utilizar aqui, mas eles são homens que, se nós estudarmos um pouco a respeito da história, são filósofos. Ellos son hombres, si nosotros estudiamos la historia un poquito, ellos son filósofos. Que querem entender o que a Bíblia traz de especial, mas de uma maneira normal, digamos assim, da mesma maneira que entendiam os livros da sua época. Que ellos quieren entender la Biblia así de una manera normal, de la misma manera que entiende cualquier libro de su época.
E uma coisa que eles fazem é que eles criticam a Bíblia de maneira, digamos assim, aberta. Y una cosa que ellos hacen es criticar la Biblia así de una manera muy abierta. Está bem assim? Sí. Aqui abaixo nós temos um texto sobre alta crítica. Abajo tenemos un texto sobre la alta crítica Você pode ler? que dice así, los dos. Só um. El criticismo histórico, también conocido como el método histórico crítico o alto crítico, es una rama de la literatura crítica que investiga los orígenes de textos antiguos con la intención de entender el mundo detrás del texto. Certo, o que isso quer dizer? ¿Qué es eso lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir? O método histórico crítico, ele busca compreender a Bíblia. Pode traduzir? El método histórico crítico, él busca comprender la Biblia Estudando a sociedade em que o escritor viveu, estudiando la sociedad en que el escritor vivió, estudando a linguagem utilizada, estudiando el lenguaje utilizado, isso no texto original, o sea, el texto original, e também buscando entender a perspectiva de vida do autor, y también buscando entender las perspectivas de vida, las condiciones de vida del autor, para quem ele está escrevendo, para quien está escribiendo, por que está escrevendo. por qué lo está escribiendo. E isso é errado porque nós vimos no começo que todos os profetas eles falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Y eso es errado porque nosotros hemos visto al comienzo que todos los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para su propio tiempo. E nessa atitude que eles possuem de criticar, En ese estudio que ellos pueden criticar, eles acabam criando dúvidas da veracidade, da santidade da Bíblia. ellos terminan creando dudas sobre la veracidad o la santidad de la Biblia. E essa dúvida se espalha entre o povo Y esa duda se dispersa entre el pueblo como uma semente de joio. como una semente de hierba así maligna. Isso nós vemos, desse método nós vemos que esse método nós vemos que possui uma origem em Satanás, Nosotros vemos que ese método posee origen en Satanás, porque quando ele se depara com Cristo no deserto da tentação, porque cuando él se enfrenta con Cristo en el desierto de la tentación, ele fala a Cristo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. él habla a Cristo y le dice, si tú eres el Cristo, convierte esas piedras en pan. Ele havia escutado o que Deus testemunhou de seu Filho. Él había escuchado lo que Dios testificó de su Hijo. Ele disse, esse é o meu Filho amado. Él dice, ese es mi Hijo amado. Mas Satanás não se importa com isso, ele critica, eu duvido que você é o Filho de Deus. Mas a Satanás no le importa eso, él critica, él duda de que él es el Hijo de Dios. E em outro momento ele usa a própria Bíblia para tentar a Jesus. Y en otro momento él usa la misma Biblia para tentar a Jesús. Ellen White, no texto seguinte, ela diz como nós devemos lidar ou como Deus irá lidar com aqueles que fazem isso. En el siguiente texto, Elena White nos dice cómo nosotros debemos lidiar como o cómo Dios. Dios debe lidiar Irá lidar. irá a lidiar con ellos para combatir eso. Pode ler pra gente? Podemos leer el último texto de la página 59. Dice así, cuando los hombres hablan de alta crítica, cuando ponen su juicio por encima de la palabra de Dios, llame la atención de ellos mostrando que ellos han olvidado quién fue el primer y más sabio crítico. Ha tenido miles de años de experiencia práctica. Él es quien enseña a los así llamados altos críticos del mundo de hoy. Dios castiga a todos aquellos que como altos críticos se exaltan a sí mismos y critican la sagrada palabra de Dios. Então nós vemos aqui que Deus ele irá castigar a todos os que fazem isso. Nosotros leemos aquí que Dios irá a castigar a todos los que hacen eso. Um detalhe que eu não coloquei ainda Un detalle que yo no coloqué todavía é que o fato dessas pessoas dizerem que é necessário você estudar a Bíblia
es que el hecho de que esas personas dijesen que no es necesario estudiar la Biblia, que é necessário estudar a Bíblia, a que vou es continuar, necesario, perdón, estudiar la Biblia, sabendo a linguagem original, sabiendo el lenguaje original, sabendo a respeito da cultura, conociendo al respecto de la cultura, faz com que o povo se torne dependente hacen que el pueblo se torne dependiente de homens estudiosos. de hombres estudiosos. Faz com que eles dependam de pessoas que aprendem coisas erradas, Hacen que las personas aprendan cosas erradas. dependam de pessoas que aprendem coisas erradas. Que las personas dependan de personas que aprenden cosas erradas. Sim, sim. Sí, depender de uno. Isso é uma grande maldição para o povo hoje. Eso es una gran maldición para el pueblo hoy. Deus ele fala por Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Dios habla a través de Jeremías, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ambas as maneiras de interpretar a Bíblia, tanto a gramatical quanto a crítica, Ambas maneras de interpretar la Biblia, tanto gramatical como crítica, utilizam as mesmas maneiras, os mesmos princípios. utilizan la misma manera, el mismo principio. A grande diferença entre eles La gran diferencia entre ellos é que um segue as tradições, ele é tradicional, o outro é liberal. es que uno de ellos sigue las tradiciones y el otro es liberal. E ele tem um princípio que eles chamam de sola escritura, Y ellos tienen un principio que ellos llaman la sola escritura. sim? Escrito. Sim? Pero en español está bien. E o outro, todos sabem o que é isso? Sola escritura. ¿Todos saben qué es eso? La sola escritura. Eles dizem que a Bíblia, ela se explica por si mesma Ellos dicen que la Biblia, ella se explica por sí misma e ela é autoridade ao ensinar doutrina. y ella es la autoridad al enseñar la doctrina. Enquanto o histórico crítico não é assim. En cuanto al el método histórico crítico, eso no es así. Ele não vê a Bíblia como sendo algo sagrado. Ellos no ven la Biblia como viendo algo sagrado. As grandes diferenças são essas. Las grandes diferencias son esas. Na próxima página, En la próxima página, nós temos o texto de Isaías 28 ali. nosotros tenemos el texto de Isaías 28 ahí. Vamos abrir nossas Bíblias lá. Vamos a nuestras Biblias. Isaías 28, 13. Isaías 28, 13. Versículo 13. Pode ver. Dice así: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Nós vemos aqui dos versos principais da metodologia de Miller. Nosotros vemos aquí unos versículos principales de la metodología de Miller. O texto prova Un texto de prueba. pouco aqui, pouco ali. Un poco aquí, un poco allá. Linha sobre linha. Línea sobre línea. Porém, Isaías está falando aqui contra aqueles que não querem ouvir. Entonces Isaías está hablando aquí contra aquellos que no quieren oír. Eles ouvem a mensagem através dessa metodologia, mas recusam a sua luz. Ellos escuchan el mensaje a través de esta metodología, mas ellos rechazan la luz o la excusan. E algo que eu disse ontem, brevemente, antes de terminarmos o estudo, Algo que yo dije ayer brevemente antes de terminar nuestro estudio, é que as verdades que foram abertas a Miller têm um relacionamento íntimo com números. es que las verdades que fueron abiertas a Miller tienen un relacionamiento íntimo con los números. E aqui nós vemos algo interessante. Y aquí nosotros vemos algo interesante. O que acontece com aqueles que não querem ouvir, de acordo com esse verso? ¿Y qué acontece con ellos que no quieren oír, de acuerdo con el versículo?
5 coisas acontecem. 5 cosas acontecen. Eles vão, Ellos van, eles caem para trás, ellos caen atrás, se quebrantam, son quebrantados, se enlaçam son enlazados e presos. y son presos. São 5 coisas. Son 5 cosas. Está no verso Está en el versículo. 28:13 de Isaías. Está ali, as 5 coisas estão ali. Então, você vê o número 5 representado ali, mas o que quer dizer isto? El número 5 ustedes lo ven representado aquí en el versículo 13. Existe Pero un ¿qué grupo. quiere decir eso? Existe um grupo que 5 coisas acontecerão com eles, porque eles não querem ouvir. Existe un grupo que 5 cosas acontecerán con ellos, porque ellos no quieren oír. Eu não vou provar isso agora, mas esses 5, ele se refere às virgens, ou sábias ou tolas. Yo no voy a probar eso ahora, pero ese número 5, estas 5 cosas se refiere a las vírgenes, o sabias o insensatas. Todos conseguiram ouvir? Passo uma moto agora, ¿Todos isso é consiguieron importante. escuchar? Ok, de nuevo. Ok. Nós estivemos estudando esses dias sobre as 10 virgens Nosotros estuvimos estudiando estos días sobre las 10 vírgenes e nós vimos que a experiência do advento representa a parábola delas. y nosotros vimos que para ellas la experiencia del advenimiento representa la parábola. Nós vimos a respeito do primeiro dia do primeiro mês, Nosotros vimos al respecto del primer día del primer mes, que marca o início do tempo de tardança. que marca el inicio del tiempo de la tardanza, de la demora. Nós vemos o primeiro dia do quinto mês, Nosotros hemos visto el primer día del quinto mes, que marca o clamor da meia-noite. que marca el clamor de medianoche. E o 10º dia do sétimo mês, Y el 10º día del séptimo mes, que marca o fechamento da porta. que marca el cierre de puerta. Ay, gracias. Certo? Todos se lembram disso? ¿Todos recuerdan eso? Muy bien. O que Isaías está falando aqui, ele está se referindo a essa experiência. Lo que Isaías está hablando aquí, él está haciendo referencia a esa experiencia. Por não quererem ouvir no período que eles podem se arrepender, Por no querer oír lo que en el periodo ellos querían... ¿Perdón? por não quererem ouvir no tempo em que eles podiam se arrepender, Ah, ya. Por no querer oír en el tiempo en que ellos se podían arrepentir, Deus vai fazer algo terrível com eles. Dios va a hacer algo terrible con ellos. Como no texto que Ellen White diz aqui, Deus Como- irá castigá-los. Como en el texto que de Elena White que acabamos de leer, dice que ellos serán castigados por Dios. Em Isaías 8:15, nós vemos basicamente a mesma coisa sendo dita. En Isaías 8:15 nosotros vemos prácticamente la misma cosa. Existe apenas uma palavra dessas 5 coisas que mudam. Existe apenas una palabra de aquellas 5 cosas que cambian. Pode ler? 8:15, ¿no? 8:15. Dice así: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y no serán apresados. Y serán apresados. Então nós vemos que a palavra que em Isaías 28 está como vão, em Isaías 8:15 é tropeçar, tropeçarão. Entonces nosotros vemos que en Isaías 28, versículo 13, la palabra que dice van está ahora en Isaías 8:15 como tropezarán. Então, a primeira coisa que vai acontecer com esses homens é que eles irão tropeçar. La primera cosa que va a acontecer con aquellos hombres es que ellos van a tropezar. Todos já leram a primeira visão de Ellen White? Todos ya leyeron, ya conocen la primera ¿Conocen? visión de Elena White. Sim? Quem não conhece? Todos conhecem? Sim? ¿Sí? No, de primeros escritos. Está nas nossas notas, nós podemos ler, então. Está en nuestras notas, É um podemos texto leer. pequeno. Hay un texto pequeño en la página 60. Sim. ¿Tú, Eli? ¿O solamente? Sí.
Solo ella. No, todo. Ya vamos a leer todo. Dice, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaba con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaban, ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extendió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero, abajo en el mundo sombrío y perverso. Primeros Escritos, página 14. Certo. Então aqui nós vemos o primeiro sonho de Ellen White, ou a primeira visão dela. Entonces nosotros aquí vemos el primer sueño de Elena White, la primera visión de ella, Falando a respeito do povo do advento em um caminho estreito. hablando al respecto del pueblo adventista en un camino bien estrecho. Existe uma luz que os guia para não tropeçarem. Y existe una luz que los guiaba para que no tropezaran. Essa luz, Ellen White fala que é o clamor da meia-noite. Esa luz, la hermana White habla que es el clamor de medianoche. E se nós pensarmos, digamos assim, na estrutura da parábola das 10 virgens, Y si nosotros pensamos, por decirlo así, en la estructura de la parábola de las 10 vírgenes, a partir do clamor da meia-noite existe uma separação. a partir del clamor de medianoche existe una separación. Nesse ponto, as pessoas começam a negar a luz que tem sido revelada por Deus. En ese punto, las personas empiezan a negar la luz que fue revelada por Dios. De acordo com o texto, quando elas fazem isso, a luz se apaga. De acuerdo con el texto, que cuando ellos hacen eso, la luz se extingue, se apaga. E eles tropeçam e caem no mundo abaixo. Ellos tropiezan y caen a un mundo ahí abajo, al mundo. Um detalhe que creio eu ser importante desse fato Un detalle que creo que es importante de este hecho é que o que eles estão fazendo aqui ao dizerem que essa luz não vem de Deus, es lo que ellos están haciendo aquí, es que ellos están diciendo que esa luz no viene de Dios. e ao fazer isso, eles estão atribuindo a obra de Deus a Satanás. Y al hacer eso, ellos están atribuyendo la obra de Dios a Satanás. E isso, de acordo com o que Jesus ensina, Y eso, de acuerdo con lo que Jesús nos enseña, é imperdoável. es imperdonable. Então, o primeiro passo que acontece é que eles caem. El primer paso que acontece es que ellos caen. Nós temos as virgens sábias, Nosotros tenemos las virgen prudentes, P, e as virgens tolas. y las virgen insensatas. Sensatas. Ok. Uma classe, quando chega nesse ponto, começa a cair, Una clase, cuando llegamos a ese punto, comienza a caer e a outra é aceita no teste. Ela continua fiel. y la otra acepta la prueba y ella continúa fiel. O primeiro passo, ele começa a ser demonstrado aqui. As duas classes ficam em evidência nesse ponto. El primer paso es demostrado aquí. Las dos clases quedan evidentes ahí. A partir desse momento é possível saber quem é sábio e quem é tolo. A partir de ese momento es posible para nosotros distinguir quién es prudente y quién es insensato. E as outras
coisas que acontecem no verso 13 de Isaías 28, y las otras cosas que acontecen en el versículo 13 de Isaías 28, nos trazem verdades mais profundas do que aparentemente estão aqui no texto. nos traen verdades más profundas de lo que aparentemente nos trae el texto. 1 Timóteo 3, verso 6, 1 Timoteo 3, versículo 6, vamos a nuestras Biblias. pode ler. Dice así: no un neófito, no sea un envaneciéndose, caiga en la condición del diablo. Pode ler o verso 7 também. Versículo 7. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Então, nós temos aqui que a queda é algo representado pela condenação do diabo. Nosotros vemos aquí que la caída es algo que representa la condenación de Satanás. Então, quando eles tropeçam e caem, eles estão entrando na mesma condenação que Satanás vai ter. Cuando ellos tropiezan, cuando ellos caen, ellos están entrando en la misma condenación que Satanás va a tener, va a caer. De certa maneira, isso acontece nesse período, De cierta manera eso acontece en ese periodo, mas isso na verdade é progressivo. mas existe una verdad progresiva. Não, esse processo é progressivo. Mas Esse ese proceso de proceso queda. de prueba es progresivo, va en aumento. A queda perfeita deles acontece aqui. La caída perfecta o total de ellos acontece ahí, E esse ponto na Décimo nossa dia de história y ese punto en nuestra historia é a lei dominical. es la ley dominical. Se nós formos a Daniel 11, verso 41, Si nosotros vamos a Daniel 11, verso 41, Daniel ele relata que o rei do norte ele vai entrar na terra gloriosa Daniel relata que el rey del norte, él va a entrar a la tierra gloriosa, e quando ele fizer isso, muitos cairão. y cuando él hiciere eso, muchos caerán. Pode ler? Podemos leer 41, ¿no? Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Então, existem nesse momento pessoas que vão cair quando a lei dominical chegar. Existen en ese momento personas que van a caer cuando la ley dominical llegue. Em Ezequiel 8, isso é representado pelos anciãos adorando ao sol. En Ezequiel 8 eso es representado por los ancianos adorando al sol. E a terceira coisa que acontece com esses homens é que eles vão ser quebrantados ao fazerem isso. La tercera cosa que acontece con esos hombres es que ellos van a ser quebrantados cuando sucedan esas cosas. Um exemplo para esse quebrantamento é Eli. Un ejemplo para ese quebrantamiento es Elí. Ele seguiu seu próprio caminho de desobediência em relação aos seus filhos. Él siguió su propio camino de desobediencia en relación a sus hijos, E quando a paciência de Deus se esgotou, y cuando la paciencia de Dios se agotó, se terminó, ele cai para trás él cayó para atrás e se quebrou. y se quebró, se desnucó. Em Jeremias 17, 18, En Jeremías 17, 18, nós encontramos uma outra informação. ahí nosotros encontramos otra información. Pode ler. Dice así, versículo 18, avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo, asómbrense ellos y yo no me asombre, trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Certo. Na minha versão está diferente, mas eu vi que em espanhol está quebrantar. En su versión de él está diferente, mas él ve que en la versión en español está la palabra quebrantar. Então eu não preciso gastar tempo para explicar isso. Entonces no precisa gastar tiempo en explicar eso. Mas essa palavra quebrantar, no original, ela significa destruir. Mas la palabra quebrantar en el original significa destruir. Uma coisa que eu havia dito sobre essas metodologias, Una cosa que él había dicho sobre esa metodología elas são muito parecidas.
es que ellas son muy parecidas. Elas usam a linguagem original, Ellas usan el lenguaje original, mas elas usam como autoridade para interpretar a Bíblia. pero ellas la usan como autoridad para interpretar la Biblia. Não tem nada de mal em usar a linguagem original, No tiene nada de malo en usar el lenguaje original, mas ela não é a maneira, digamos assim, o principal meio para se entender o que a Bíblia quer ensinar. mas ella no es el medio principal para entender la Biblia, lo que la Biblia nos quiere enseñar. O que Satanás fez é colocar muita verdade ou muita verdade com um pouco de erro. Lo que Satanás hace es poner la verdad, mucha verdad, con un poco de error. Só que, pelo que Jesus diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Pero lo que la Biblia dice, lo que Jesús dice es que un poco de fermento eleva o fermenta toda la masa, ¿no? Então, nós vemos que a metodologia correta se utiliza de princípios que essas metodologias erradas possuem. Entonces nosotros vemos que la metodología correcta posee esos principios errados que nosotros vemos. Não, possuem esses princípios que as metodologias erradas também usam. Ah, ya. Que posee la metodología... A metodologia correta la metodología correcta possui princípios posee principios que as metodologias erradas que las metodologías erradas também adotam. también adoptan. O quarto passo, ele está nas nossas notas aqui, são enlaçados. El cuarto paso está en nuestras notas, ahí dice la palabra enlazados. Em 1 Timóteo 3,7 nós vimos que eles são enlaçados pelas armadilhas do diabo. En 1 Timoteo nosotros vemos que ellos son enlazados por lazos del diablo. Em Jeremias 50, em Eclesiastes 9, verso 12. En Eclesiastés 9, versículo 12, Vamos até lá. vamos allá en sus Biblias. Pode ver. Dice así: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Então nós vemos aqui que os filhos dos homens, eles são enlaçados quando o tempo mau chega de repente sobre eles. Entonces nosotros vemos aquí que los hijos de los hombres son enlazados cuando de repente el tiempo malo llega delante de ellos. O que isso quer dizer para nós? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Nós não sabemos quando a lei dominical irá chegar. Nosotros no sabemos cuándo va a llegar la ley dominical, Nós não sabemos quando a porta da graça se fecha para nós, adventistas do sétimo dia. mas nosotros no sabemos cuándo la puerta de gracia se cierra para nosotros los adventistas del séptimo día. Se nós não nos prepararmos hoje, Si nosotros no nos preparamos ahora, quando esse tempo chegar, cuando ese tiempo llegare, seremos pegos de surpresa, seremos presos sorpresivamente, seremos enlaçados, seremos enlazados, atados como joio, atados como bueyes para sermos destruídos pelo fogo. para ser destruidos por... ¿Yoyo? Joio. Trigo e joio. Seremos atados como pajas para ser destruidos por el fuego. Jeremias 50, verso 24. En Jeremías 50, versículo 4, 24. 50, versículo 24. Sí, capítulo 50, versículo 24. ¿Digo? Dice así: te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada aún presa porque provocaste a Jehová. Esse verso ele traz uma informação importante que pode trazer. Ese versículo trae una información importante. Ele fala a respeito de Babilônia, mas eu vou aplicar isso ao povo de Deus. Él habla con respecto a Babilonia, pero ahora él va a aplicar eso con respecto al pueblo de Dios. O povo de Deus não é Babilônia, quero deixar isso bem claro. El pueblo de Dios no es Babilonia, queremos dejar eso bien claro. Mas ele está fazendo algo semelhante ao que Babilônia está fazendo. Mas el pueblo de Dios está haciendo algo semejante a lo que Babilonia estaba haciendo. Eles estão lutando contra a mensagem de Deus. Ellos están luchando contra el mensaje de Dios. Eles não querem ouvir. Ellos no quieren oír.
E por não quererem ouvir, y porque no quieren oír, eles serão enlaçados. ellos serán Dios. enlazados por Dios. E esse enlace Y ese enlace se conclui em ser preso, que é o quinto passo. concluye en ser preso, que es el quinto paso. Nas nossas notas aqui, nós temos Salmo 59, verso 12 e 13, representando isso. En nuestras notas nosotros tenemos Salmos 59, versículos 12 y 13. Dice así: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Então esse verso ele já mostra por que motivo as pessoas são presas. Ese versículo nos muestra ya por qué motivo las personas son presas. Elas são presas por causa do pecado e pelas palavras que elas proferem. Ellos son presas por causa del pecado y por las palabras que ellos profieren. Lembram-se de Isaías 28? ¿Recuerdan Isaías 28? Se nós formos ao verso 12, quando a metodologia é apresentada, quando a mensagem é apresentada, Si nosotros fuéramos al versículo 12 con la metodología ya presentada, eles não querem ouvir. ellos no quieren oír. E a resposta deles, vamos até Isaías 28 rapidamente. Vamos rápidamente a Isaías 28. Versículo 15. Versículo 15 Pode ir. dice así: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Os homens estão respondendo algo terrível contra a mensagem de Deus. Los hombres están respondiendo algo terrible contra el mensaje de Dios. E é por isso que Deus irá destruí-los. Y es por eso que Dios va a destruirlos. Provérbios 6, verso 1, uma última testemunha para esse. Proverbios 6, capítulo 1, versículo 1, es el último testimonio para esto. Tem alguns outros textos aqui, mas nós não iremos lê-los. Tenemos algunos otros textos aquí, pero nosotros no lo vamos a leer. Verso 1 e 2. Versículo 1 y 2 de 6, ¿no? Sim, 6, 1 e 2. Proverbios 6, versículo 1 y 2 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Então, pelas palavras que eles disseram, eles estão presos. Por las palabras que ellos dijeren, ellos estarán presos. Nas nossas notas, a próxima referência é de Mateus 12, 36. En nuestras notas, la próxima referencia es sobre Mateo 12, 36, Onde Jesus ele fala que pelas suas palavras você vai ser condenado. donde Jesús habla que por sus palabras nosotros vamos a ser condenados. E isso é algo importante de se notar. Eso es algo importante que nosotros queremos notar o rescatar. Isso não tem a ver apenas com a nossa rotina comum. Eso no tiene que ver apenas con nuestra rutina común. Nós ficamos falando muito, contando piadas ou fazendo gracejos. Si nosotros estamos todo el tiempo ahí contando cosas o haciendo bromas. Isso tem a ver também com uma maneira que nós recebemos a mensagem profética. Eso también tiene que ver con la manera en que nosotros recibimos el mensaje profético. Creio que a Ana irá apresentar a vocês que a mensagem que Deus envia para nós, a chuva serôdia, ou melhor, a chuva serôdia é uma mensagem. Creo que la hermana Ana va a mostrar para ustedes lo que la lluvia tardía es un mensaje para nosotros. E se nós não aceitamos essa mensagem, nós não podemos ser preparados, Si nosotros no aceptamos ese mensaje, nosotros no podemos ser preparados, assim como foi Daniel e seus amigos, así como fue Daniel y sus amigos, para serem aprovados no momento de prova. para que ellos fueran probados en el momento de la prueba. Preciso dar a vocês alguns exemplos de que essas metodologias falham ao interpretar a Bíblia. Yo necesito dar a ustedes unos ejemplos de que esas metodologías fallan al momento de presentar la Biblia. O primeiro exemplo que eu posso dar El primer ejemplo que yo les puedo dar a respeito desse método al respecto del método gramatical
Eles usam a gramática para compreender a Bíblia, como o nome já diz. Ellos usan la gramática para comprender la Biblia, como el nombre ya dice, gramatical. Se vocês quiserem tomar notas do que eu vou falar a partir de agora, No sé si ustedes quisieran tomar notas de lo que él va a hablar ahora, a partir não de está ahora. nas notas que estão impressas. No están aquí en las notas que está impreso. Em Lucas 16, a partir do verso 19, En Lucas 16, a partir del versículo 19, vou a ver o partir verso. del versículo 19, vamos a ir verso por verso. Não. Sim. Não, Lucas 16, verso 19. A partir desse verso, Jesus ele conta uma parábola. A partir de ese versículo, Jesús cuenta una parábola. Não vamos ler para ganhar um pouco de tempo, No lo vamos a leer para ganar un poco de tiempo, mas essa parábola é pouco estudada hoje em dia. mas esta parábola es muy poco estudiada hoy en día. Jesus ele fala de um homem chamado Lázaro Jesús habla de un hombre llamado Lázaro, e um homem rico. es un hombre rico. Não, e um outro homem rico. Ah, y otro hombre rico. Ele diz que no decorrer da parábola os dois morrem, Él dice que de acuerdo a la parábola, los dos mueren, um vai para o céu e outro vai para o inferno. uno va para el cielo y otro va para el infierno. Um fica no seio de Abraão e o outro sofrendo. Uno fica en el cielo de Abraham y el otro... Uno queda en el seno de Abraham y el otro queda abajo sufriendo. Mas um consegue enxergar o outro. Mas uno consigue llegar al otro. Se nós levarmos isso Ver. como algo literal, Si nosotros tomamos eso como algo literal, nós vemos que existe um inferno que acontece a partir do momento que você morre, nosotros vemos que existe un infierno que acontece a partir del momento en que nosotros morimos. e se você for justo, você pode ir para o céu a partir do momento que você morre. Y que si nosotros fuéramos justos, nosotros podríamos ir al cielo a partir del momento en que nosotros morimos. Mas sabemos que isso não é verdade. Pero nosotros sabemos que eso no es verdad. Então essa metodologia não consegue interpretar corretamente essa passagem. Entonces esa metodología no consigue Interpretar. interpretar correctamente este pasaje. É necessário outros princípios para entender isso. Se necesita de otros principios para entender esto. Comparar texto com texto. Comparar texto con texto. Um pouco aqui, um pouco ali. Un poco aquí, un poco allí. Esse é um exemplo para essa metodologia. Este es un ejemplo para esa metodología. Um outro exemplo que pode ser visto Otro ejemplo que puede ser visto é em relação ao contínuo. es en relación al continuo. Todos sabem o que é isso? ¿Todos saben lo que es eso? Não? ¿Conocen lo que es el continuo? Não? No. Em Daniel 8:12, En Daniel 8:12. Ahora, ¿Cómo? Continuo sacrificio. sim, Daniel. sim. Sí, sí. Em Daniel 8:12 vai estar escrito dessa maneira, sacrifício contínuo. En Daniel 8:12 está escrito de esa manera, el continuo sacrificio. Porém, Ellen White, no livro Primeiros Escritos, Pero la hermana White en el libro de Primeros Escritos, se não me engano na página 74, si no me equivoco, está en la página 74, ela diz que essa palavra sacrifício, ella dice que la palabra sacrificio, ela não pertence ao texto original, ella no pertenece al texto original. ela foi acrescentada por sabedoria humana, mas ela não deve estar ali. Ella fue aumentada por sabiduría humana, mas esa palabra no pertenece al texto. Eu não sou muito bom em português, em gramática, Yo no soy muy bueno en la gramática en portugués, mas se você tira essa palavra, mas si usted saca esa palabra, o sentido do verso ele está totalmente sobre essa daqui, o contínuo. entonces el sentido del versículo está totalmente sobre esa palabra, continuo. Mas o que quer dizer essa palavra? O que significa ela? Mas, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué significa ella? Constante, Sim. sí. Se nós olharmos para a interpretação dos nossos pioneiros, Si nosotros miramos a la interpretación de nuestros pioneros, nos diagramas, los diagramas, eles vão te dizer que
isso é o paganismo. Ellos te van a decir que eso es el paganismo. Em outras palavras, são os reinos que governam a terra e castigam o povo de Deus por sua desobediência. En otras palabras, ellos son los gobiernos que gobiernan la tierra y castigan al Povo de Deus. pueblo de Dios en su desobediencia. E isso é contínuo. Y eso es continuo. Um atrás do outro, eles estão esmagando o povo de Deus. Uno tras de otro, ellos están pisoteando al pueblo de Dios. E isso é por conta de uma profecia. Y eso es por cuenta de una profecía. Profecia dos 2520 anos. La profecía de los 2520 años. 5 minutos. 5. Ok. Un ejemplo de crítico. Ok, eu vou dar agora. Deixa eu só ver como eu vou fazer. Vou usar a própria profecia que eu acabei de citar, os 2520 anos, para dar um exemplo para isso. Ahora, él va a usar la misma profecía que acaba de citar para dar un ejemplo sobre el método histórico crítico. Em Levítico 25, En Levítico 25, Deus ele coloca um estatuto para o povo Dios, él coloca un estatuto para el pueblo de que a terra vai ter um sábado para descansar. es de que la tierra va a tener un sábado para descansar. Eles deveriam contar 6 anos, onde eles poderiam cultivar a terra, Ellos deberían contar 6 años donde ellos pueden cultivar la tierra, mas o 7º ano é o sábado, e eles devem deixar a terra descansar. mas el séptimo año, que es un sábado, ellos no deben cultivar, deben dejar la tierra descansar. Mas eles não fazem isso. Mas ellos no hacen eso. E se nós formos a Levítico 26, Si nosotros vamos a Levítico 26, que é onde o 2520 se encontra, es donde los 2525 se encuentran. deixa eu apenas encontrar o verso aqui. Levítico 26, a partir do verso 34, é 34 e 35. A partir del versículo 34 y 35, Pode ler. Esse aqui. dice así: Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitáis en ella. Habitabais en ella. Nós vemos que o povo de Deus ele é espalhado na terra de seus inimigos, Entonces nosotros vemos que el pueblo de Dios es dispersado en la tierra de sus enemigos, e isso acontece para que a terra possa descansar. y eso sucede para que la tierra pueda descansar. Eles foram desobedientes, Ellos fueron desobedientes e o castigo de Deus veio sobre eles. y el castigo de Dios vino sobre ellos. Mas quanto tempo eles saem de sua terra para a terra dos inimigos? Mas ¿cuánto tiempo ellos salen de su tierra para la tierra de sus enemigos? Qual o período do seu cativeiro? O el periodo de su cautiverio, ¿cuánto duró? 70 anos, 70 años. certo? Então, durante quanto tempo eles transgrediram esse estatuto divino para que 70 sábados a terra tivesse que descansar? Entonces, ¿durante cuánto tiempo tuvieron que estar en la tierra de sus enemigos para que la tierra pueda descansar todos esos sábados? 70 semanas, 70 490 semanas, anos. 490 Então, años. Foram necessários 70 sábados Fueron necesarios 70 sábados para que a dívida do povo fosse quitada. para que la duda del pueblo fuese quitada. E 490 anos, então, 490 años entonces, ou o número 490, o el número 490, ele demonstra um tempo de graça, o tempo probatório para o povo. él demuestra un tiempo de gracia, un tiempo de prueba para el pueblo. Mas ¿Qué es dívida? El deber fue quitado, ¿no? No la duda, perdón, el deber fue quitado. então, o número 490 ele representa esse tempo probatório, Entonces el número 490 representa el tiempo de prueba, mas em que lugar mais nós podemos encontrar esse número 490? mas ¿en qué lugar más podemos encontrar esse número 490? Em Daniel, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 70 semanas son determinadas sobre tu pueblo, mas o exemplo para que seja demonstrado que essa metodologia também erra
El ejemplo para que sea demostrado que esa metodología también es errada está em outro lugar. está en otro lugar. Jesus ele diz a Pedro, Jesús dice a Pedro, quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão? ¿cuántas veces él debe perdonar a su hermano? 70 veces 7. 70 vezes 7, isso é 490. Y eso es 490. Quando as pessoas que estudam esse método olham para isso que Jesus falou, Cuando las personas que estudian ese método y miran a esto que Jesús habló, eles interpretam que Jesus está dizendo, você tem que perdoar para sempre. ellos están interpretando que Jesús está diciendo que nosotros debemos perdonar para siempre. Acredito que todos aqui já ouviram isso. Yo pienso que todos aquí ya han escuchado eso. E isso acontece porque os pastores da nossa igreja hoje, Y eso acontece porque los pastores de nuestra iglesia hoy, todos eles todos ellos, são instruídos nessa metodologia. son instruidos en esa metodología. É uma metodologia liberal, Es una metodología liberal que utiliza a razão para interpretar a Bíblia, que utiliza la razón para interpretar la mas a Biblia, razão humana, más la razón humana, não a bíblica. no a bíblica. Então, esse é o exemplo de que essa metodologia falha, Ese es un ejemplo de que esa metodología falla, mas a metodologia dada por Miller, nós vemos que a própria profeta ou profetisa da igreja aprova. más la metodología utilizada por Miller, la misma profeta Elena White la aprueba. Nós vemos, comparando texto com texto, Nosotros vemos comparando texto con texto que nós podemos chegar à compreensão dessas verdades que podemos llegar a la comprensión de esas verdades preciosas, preciosas que vêm através de números, que vienen a través de números, de maneira não fácil, é uma maneira divina de se compreender. en una manera que no es fácil, más es una manera divina de comprenderlo. Uma maneira em que Deus ele ensina o seu conhecimento ao seu povo. De una manera en que Dios enseña su conocimiento a su pueblo. Ele dá o exemplo do passado Él da un ejemplo del pasado para ensinar a respeito do futuro. para enseñar al respecto del futuro. O que eu busquei apresentar aqui Lo que yo busqué presentar aquí é um resumo a respeito da metodologia que nós utilizamos. es un resumen con respecto a la metodología que nosotros utilizamos. Um erro que eu cometi Un error que yo cometí é que eu não coloquei todas as regras de Miller aqui para vocês. es que yo no coloqué todas las reglas de Miller aquí para ustedes. Nós, um pouco atrás nas nossas notas, nós temos 5 delas. Na página 57. Un poco atrás, en la página 57 de nuestras notas, tenemos un poco de ellas. Pode ler só esse último pedacinho aqui. 57. 57. Una pregunta. Não. No, significa a la deuda de los sábados que tenía sábados da terra. el pueblo de Dios, ¿no? De los sábados que tenía el pueblo. Só essa última parte aqui. 57. 57, las últimas dos líneas. Dice así: lo mencionado arriba es una porción de estas reglas y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien prestar atención a los principios expuestos. Esto está en la Review and Herald el 25 de noviembre de 1844. Então nós vemos que 1884. Ellen White recomenda a metodologia de Miller com insistência Conocemos que Elena White recomienda la metodología de Miller con insistencia para que nós possamos ser beneficiados pelo que a Bíblia pode nos dar. para que nosotros podamos ser beneficiados con lo que la Biblia nos puede dar. Bom, isso é o que eu preparei para que pudesse apresentar a vocês. Muy bien, eso es lo que él ha preparado para que pueda presentar a ustedes. Espero que tenha sido de proveito a todos. Espero que haya sido de provecho para todos. E para encerrar, vamos orar ao nosso Deus. Y para terminar, vamos a orar a Dios. Senhor Deus, Pai querido, Señor Dios, Padre querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia que nós estamos aqui estudando a Tua Palavra. nosotros agradecemos por un día más que estamos aquí, Señor, estudiando tu palabra. Nós pedimos que o Senhor nos incentive a buscar a cada dia mais o conhecimento que provém de Ti
Nosotros pedimos que tú nos incentives cada día más a buscar el conocimiento que tú nos provees de ti mismo, para que sejamos talhados pelos profetas, Senhor, para que seamos tallados por los profetas, Señor, e possamos a cada dia mais nos assemelhar a Cristo. y podamos cada día más asemejarnos a Cristo. Derrama o teu Espírito sobre nós, Derrama tu espíritu sobre nosotros, fazendo com que possamos refletir a imagem de Cristo perfeitamente. haciendo que podamos reflejar la imagen de Cristo perfectamente. Essas bênçãos te peço em nome de Jesus. Esas cosas te pedimos en nombre de Jesús. Amém. Amén.